volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Me dormí con la garganta ardiendo y una sensación extraña en el pecho. Cada vez que tragaba, el dolor me despertaba como una cuchilla lenta. Aún así, el cansancio me arrastró a un sueño frágil y entrecortado. Al amanecer, abrí los ojos y supe que algo iba muy mal. Sentí náusea, debilidad y una presión oscura subiéndome por el cuerpo. Llamé a mi madre desde la habitación de al lado, pero mi voz salió rota, pequeña, casi inexistente. Quise gritar más fuerte y no pude. Entonces me levanté, porque sentí que iba a perder el conocimiento. Di unos pocos pasos torpes, buscando a mi madre, y de repente, todo desapareció. No vi luz, no vi paredes, no vi mi cuerpo. Solo había una oscuridad absoluta y voces lejanas. Escuché a mi madre pedirles a mis hermanos que me llevaran al salón. La oí con claridad, pero no sentí que nadie me tocara. Era como existir sin peso, sin piel, sin respiración. Luego, de golpe, abrí los ojos. Mi hermano acababa de dejarme sobre la alfombra del salón. Mi madre y mis hermanos estaban inclinados sobre mí, aterrados. Mi madre dijo algo que me heló por dentro. Mírala. Está toda azul, la cara, las manos, corre por el médico. Quise tranquilizarla enseguida. Le dije que estaba bien, que no se asustara. Pero nadie reaccionó. Nadie me miró. Nadie parecía escucharme. Confundida, me incorporé para hablar más fuerte. Madre, estoy bien, estoy aquí. Y entonces ocurrió lo imposible. La mano de mi madre atravesó mi pecho sin tocarme. Sentí un frío imposible, como si el mundo se hubiera roto. Me giré y vi la verdad. La mitad inferior de mí seguía dentro de mi cuerpo, pero mi cabeza, mi pecho y mis brazos estaban fuera. Estaba sentada sobre mí misma. Vi mi rostro azul, inmóvil, con los ojos abiertos. Parecía muerta. El pánico me atravesó entera. Grité a mi madre con toda mi fuerza. Mamá, estoy aquí, mírame. Pero mis palabras caían en un silencio terrible. Entonces vi algo salir de mí. Entre mis pulmones emergía una cuerda gruesa, plateada, blanca, brillante. No era una cuerda normal, parecía viva, como hecha de luz y metal al mismo tiempo. La seguí con la mirada hasta la ventana, y allí las vi. 3 mujeres sostenían el otro extremo. Estaban suspendidas en el aire, al otro lado de la ventana, boca abajo. Sus pies apuntaban al cielo. Sus rostros y sus manos estaban dirigidos hacia mí, y tiraban de la cuerda. Sentí que me arrancaban del cuerpo poco a poco. Comprendí, con un terror animal, que si seguían tirando moriría. Agarré la cuerda del lado de mi pecho y tiré hacia mí. Recuerdo la textura extraña en mis manos. No era áspera ni suave. Era firme, vibrante, como si tuviera pulso. Les pregunté por qué hacían eso. No movieron los labios, pero escuché la respuesta dentro de mí. Es la hora. Sentí que el miedo me explotaba en el alma. No, no quiero. Tengo miedo. Déjenme. Quiero a mi madre. Lloraba y forcejeaba con una desesperación que nunca había sentido. Ellas siguieron mirándome con una calma insoportable. Entonces volvieron a hablar sin voz. ¿Por qué no quieres venir? Y yo
respondí desde lo más profundo de mi terror. Porque no he vivido nada todavía. No me he casado. No tengo hijos. Mi familia me necesita. ¿Para qué nacer si me voy ahora? No quiero dejarlos. No quiero irme. Tiré de la cuerda con toda mi fuerza. Sentía que en ese gesto se decidía mi existencia entera. Las observé mejor en medio del horror. Parecían mujeres de unos 60 años. Vestían ropa normal, faldas sencillas, rostros serios. Yo no las conocía, y eso me aterraba aún más. Había algo antinatural en ellas. Estaban invertidas en el aire, pero sus faldas no caían sobre sus cabezas. Permanecían pegadas a sus cuerpos, como si un viento invisible subiera desde abajo. Esa imagen me persiguió durante años. No parecían monstruos, y quizá por eso daban más miedo. Eran demasiado reales para ser un sueño, demasiado imposibles para ser humanas. Yo seguía suplicando, tirando, resistiendo, hasta que, de pronto, soltaron la cuerda. Todo ocurrió en un instante salvaje. Sentí un tirón brutal hacia atrás, como si me hubieran lanzado con violencia dentro de mí misma. Mi pecho se cerró sobre mí. El aire regresó como fuego. El peso del cuerpo cayó de golpe, y desperté dentro de mi carne otra vez. Volví con una sacudida tan fuerte que pensé que me rompía. Abrí los ojos y ya estaba completamente adentro. Podía sentir la alfombra bajo mi espalda, el temblor en mis manos, el dolor en la garganta, las voces desesperadas de mi familia alrededor. Todo había vuelto, pero yo no era la misma, porque había visto mi cuerpo desde afuera. Había peleado por quedarme viva, y supe, con una certeza imposible de explicar, que algo vino por mí aquella mañana, y que solo regresé porque me negué a soltarme. Todo empezó con un parpadeo extraño al volante. La carretera seguía ahí, pero mi vista se derritió frente a mí. Las luces se estiraron como si el mundo se doblara en silencio. Pensé que todavía podía corregir el coche. Pensé que aún tenía un segundo más. No lo tenía. No recuerdo el impacto como un golpe. Lo recuerdo como una ruptura instantánea de la realidad. De pronto, ya no estaba dentro del coche. Estaba un poco más arriba, a un lado, observándolo todo. Vi mi coche detenido entre otros vehículos que seguían pasando. Todo parecía moverse con una calma imposible. No veía mi cuerpo. Y eso fue lo primero que me llenó de una extraña inquietud. Sabía que algo terrible había ocurrido. Pero no sentía dolor. No sentía mi pecho, ni mis manos, ni el peso de mi cabeza. Solo conciencia. Hubo una breve secuencia de imágenes, como fragmentos sueltos, rápidos, incompletos. Y también una voz. No puedo repetir lo que dijo. Las palabras se borraron casi de inmediato. Pero la sensación quedó grabada en mí. Era una voz cálida, cercana, profundamente serena. Una voz que no imponía nada. Solo acompañaba. Y en ese acompañamiento había una paz imposible de explicar. Después de eso, todo desapareció. No el mundo solamente. Todo. Entré en una oscuridad absoluta. No era una habitación oscura ni una noche sin luna. Era una negrura total, inmensa, sin bordes. No había arriba ni abajo. No había distancia. No había tiempo como lo entendemos aquí. Y sin embargo, yo seguía allí. Solo. Con una certeza tan limpia que me atravesó por completo. Estoy muerto.
Lo más extraño no fue esa idea. Lo más extraño fue que no sentí miedo, ni pánico, ni resistencia. Recuerdo pensar con una claridad perfecta que morir era increíblemente rápido. Mucho más rápido de lo que había imaginado toda mi vida. Y entendí algo que todavía me acompaña. No hacía falta temerle a la muerte. En aquella oscuridad infinita comenzó otra sensación. Primero fue ligereza, como si me hubieran quitado un peso antiguo y enorme. Luego llegó una calidez silenciosa. Después, amor. No un amor humano, limitado, cambiante, sino algo total, envolvente, interminable. Una felicidad serena empezó a llenarlo todo. Satisfacción. Seguridad. Bienestar. Era como si cada parte de mi ser estuviera sumergida en una perfección absoluta. La oscuridad seguía siendo infinita. Pero ya no parecía vacía. Estaba llena de presencia, de quietud, de aceptación. El silencio era perfecto. No había motores. No había gritos. No había sirenas. Solo una paz inmensa que no se parecía a nada de la tierra. Entonces hice algo muy extraño. Empecé a contar. No sé por qué surgió esa idea. Tal vez quería medir cuánto tardaba a morir. Tal vez una parte de mí todavía buscaba entender. Pero conté con una calma total. Sin ansiedad. Sin apuro. Sin miedo. 20. 21. 22. Y en ese instante, regresé. Abrí los ojos como si hubiera atravesado una membrana invisible. La luz me golpeó de repente. El aire volvió a pesar. Sentí de nuevo el cuerpo. Denso. Torpe. Dolorido. Frente a mí estaba el médico de emergencias. Su rostro apareció primero borroso. Luego nítido. Vi urgencia en sus ojos. Movimiento a mi alrededor. Voces humanas otra vez. Y comprendí que había vuelto. Más tarde me contaron lo ocurrido. Había chocado contra otro coche. Los transeúntes me encontraron inmóvil dentro del vehículo. Sin respuesta. Sin conciencia. Escuché esos detalles como si hablaran de otro hombre. Porque una parte de mí seguía recordando aquella oscuridad. No como un vacío aterrador, sino como un lugar imposible de describir sin quedarse corto. A veces todavía pienso en el contraste. El metal retorcido. La violencia del accidente. La fragilidad del cuerpo. Y al otro lado, aquella quietud perfecta. Desde entonces, algo cambió en mí. No me volví invencible. No dejé de temer al dolor ni a la pérdida. Pero el terror puro a morir se rompió aquel día. Porque yo estuve allí. En la oscuridad, sin fin. En el silencio absoluto. Contando mis últimos segundos. Y lo que encontré no fue horror. Fue paz. Entré al quirófano pensando que sería una cirugía simple. Me iban a quitar la vesícula. Recuerdo el frío del aire sobre mis brazos. Y la luz blanca golpeando mis ojos. Escuché voces tranquilas a mi alrededor. Metal suave. Pasos cortos. Respiraciones detrás de las mascarillas. Intenté relajarme. Pero algo en mi pecho se tensó. Sentí sueño de golpe. Muy pesado. Muy hondo. Como si me hundiera en una cama sin fondo. Entonces ocurrió algo imposible. Dejé de sentir mi cuerpo. No fue doloroso. Fue extraño. Silencioso. Ligero. Como si yo ya no pesara nada. Abrí los ojos. O eso creí. Y ya no estaba en la mesa. Estaba arriba. Mirando todo desde el techo. Vi el quirófano completo.
las lámparas redondas, las bandejas de metal, los instrumentos acomodados con orden exacto. Vi a los médicos moverse rápido. Vi sus manos sobre mi cuerpo. Y luego la vi a ella. A mi lado había un gran ángel blanco. No tenía un blanco normal. Era una luz viva. Su presencia llenaba todo. No me habló con la boca, pero entendí cada cosa. Sentí paz al verla. Una paz tan profunda que me dolió dejarla. No sentí miedo en ese instante. Sentí descanso, como si al fin todo estuviera bien. Entonces me invitó a ir con ella. No fue una orden. Fue una pregunta suave, clara, final. Quería saber si yo deseaba quedarme o seguirla. Miré hacia abajo de nuevo y vi mi cuerpo tendido en la mesa. Inmóvil, pálido, tan quieto que no parecía mío. Los doctores trabajaban con urgencia. Uno estaba cerca de mi cabeza, otro a mi costado izquierdo. Vi dónde estaba cada instrumento. Vi las luces reflejadas en el acero. Vi una enfermera moverse deprisa. Todo era exacto. Todo era real. Y sin embargo, yo estaba fuera. El ángel volvió a esperar mi respuesta. Sentí algo partirse dentro de mí, porque una parte quería ir. Quería quedarme en esa paz inmensa, en esa luz sin dolor, sin ruido, sin miedo. Pero pensé en mi vida. Pensé en lo que aún no había terminado. Pensé en la gente que amaba. Y dije que no estaba lista. No estaba lista para irme. En cuanto lo dije, todo cambió de golpe. La paz se cerró como una puerta. La luz se alejó. Y sentí una caída violenta. Regresé a mi cuerpo como un golpe. Pesado. Brusco. Doloroso. Escuché sonidos confusos. Un pitido. Voces tensas. Órdenes rápidas. Luego oscuridad otra vez. Y después desperté en recuperación. Tenía la garganta seca. El cuerpo adolorido. La mente llena de imágenes imposibles. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero sabía lo que había visto. Lo sabía con certeza total. Cuando mi doctor se acercó, lo miré todavía aturdida. Y le hice una pregunta extraña. Le pregunté si había dejado de respirar. Aunque fuera por un momento. Su cara cambió de inmediato. Me dijo que sí. Y luego preguntó cómo lo sabía. Yo apenas podía hablar. Pero le conté la verdad. Le dije que había salido de mi cuerpo. Le dije que vi todo desde arriba. Le hablé del gran ángel blanco. Le dije que estaba lista para llevarme. Y que yo había decidido volver. El doctor me miró en silencio. Entonces empecé a describir el quirófano. Le dije dónde estaba cada persona. ¿Quién estaba a mi derecha? ¿Quién estaba junto a mi cabeza? ¿Qué instrumentos usaron? ¿Dónde estaban colocados? ¿Cómo se movían alrededor de mí? No estaba adivinando. Yo lo había visto. Su expresión pasó de sorpresa a desconcierto. Y luego a algo parecido al miedo. Entonces me explicó lo que había ocurrido. Me dijo que la penicilina era fatal para mí. Que nunca debían volver a dármela. Nunca. Entendí que mi cuerpo había reaccionado mal. Y que por eso dejé de respirar. En ese instante sentí un escalofrío enorme. Porque todo encajó de repente. No había sido un sueño. No había sido imaginación. Yo estuve al borde de la muerte. Y alguien vino por mí. A veces, todavía recuerdo esa luz. No se parecía a nada de este mundo. Era más pura que el sol.
pero no quemaba. Más fuerte que una voz, pero sin sonido. Y cuando pienso en el ángel, no recuerdo terror, recuerdo amor. Un amor inmenso, antiguo, seguro, como si me conociera por completo. También recuerdo la elección, ese momento suspendido entre dos lugares, entre quedarme o partir. Nunca he olvidado la calma de aquella pregunta, ni la fuerza que necesité para volver. Desde ese día, cambié. La vida dejó de sentirse larga e infinita, y empezó a sentirse frágil, preciosa, prestada. Ahora valoro cosas pequeñas, el aire entrando en mis pulmones, la tibieza de una mano, la voz de alguien querido, la simple suerte de despertar, porque yo sé lo que hay cerca del final. Sé lo que se siente al salir. Sé que vi mi cuerpo desde arriba. Sé que dejé de respirar. Y sé que una gran figura blanca me esperó. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí, si la hubiera seguido sin mirar atrás. Pero no era mi hora. Todavía no. Volví con dolor, con miedo, con preguntas. Pero también volví con certeza. Hay algo más allá de esta sala, más allá del cuerpo, más allá del último aliento. Y una vez, yo estuve allí. Ese verano yo vivía corriendo entre libros y guitarras. De día trabajaba, de noche tocaba en una banda de rock. Por fuera parecía fuerte, por dentro estaba roto por los nervios. Era un buen estudiante, pero mi cabeza nunca descansaba. Mi doctor me recetó Valium para calmarme. Ese día desperté agitado desde la mañana. Sentía el pecho duro y la mente acelerada. No podía pensar claro. No podía quedarme quieto. Así que empecé a tomar pastillas durante el día, una tras otra, como si quisiera apagar algo dentro de mí. Cuando llegó la tarde fui al ensayo igual. No quería fallarle a la banda, ni admitir que estaba mal. Recuerdo el olor del cuarto de ensayo, cables calientes, madera vieja, sudor y ese ruido constante de amplificadores. El bajista sacó una botella de licor. Bebimos juntos entre canción y canción. Era ginebra dulce, pesada, ardiente. Me quemó la garganta, pero por un momento me sentí más lejos de mí. Terminamos tarde. Volví a casa aturdido, con la ropa pegada al cuerpo y un cansancio raro en los huesos. Entré en mi cuarto sin hacer ruido. Me desvestí y me dejé caer en la cama. Pensé que dormiría de inmediato, pero apenas cerré los ojos, ocurrió algo imposible. Sentí un dolor seco en el pecho, como un golpe desde adentro, como si mi corazón se hubiera detenido. No tuve tiempo de gritar, no tuve tiempo de reaccionar. De pronto ya no estaba en la cama. Estaba arriba, en la esquina derecha del techo de mi cuarto. Mirando hacia abajo, vi mi cuerpo tendido sobre las sábanas. Quieto, pálido, extrañamente ajeno. Y lo más raro fue esto. No sentí miedo, ni pánico, ni confusión. Se sentía normal, tan natural como despertar por la mañana. Yo solo observaba, separado de mí mismo, en un silencio total. Luego el cuarto desapareció, sin ruido, sin aviso, sin transición. Me encontré avanzando por algo que solo puedo llamar túnel. Pero no tenía paredes,
ni suelo, ni techo, solo oscuridad alrededor. Una oscuridad viva y profunda. Yo me movía hacia adelante, sin caminar, sin decidirlo, como si una fuerza me llevara. Parecía una escalera mecánica invisible, rápida, firme, imparable. Entonces lo escuché, un sonido grave y continuo, un zumbido que llenaba todo. No venía de un lugar exacto, estaba dentro y fuera de mí. Era un tono profundo, redondo, antiguo. Años después, conocí cantos de meditación, y lo más cercano fue el sonido húmedo. Pero en ese momento no tenía palabras, solo lo escuchaba, y seguía avanzando. A lo lejos apareció una luz, pequeña al principio, como una estrella sola en la noche, pero crecía con cada instante, y mientras más cerca estaba, menos podía compararla con algo humano. No era una lámpara, no era el sol, no era fuego, era otra clase de brillo, más puro, más vivo, más real que cualquier cosa que hubiera visto. Seguía acercándome, el zumbido seguía conmigo, y la oscuridad ya no daba miedo, porque esa luz lo llenaba todo. Entonces llegué a una especie de abertura, como una entrada inmensa, como el borde de otro mundo. Y al cruzarla entendí algo que nunca olvidé. Esa gran luz no era una sola luz. Estaba hecha de incontables luces. Miles, millones tal vez, extendidas hasta donde alcanzaba mi visión. Era como mirar un universo completo, vivo, consciente, sagrado. No veía figuras humanas, no veía puertas doradas, no veía nubes, veía inmensidad, una presencia total y una inteligencia amorosa imposible de medir. Sentí que estaba frente a algo divino, algo que sabía todo de mí, mi miedo, mi dolor, mis errores, mi vida entera, y aún así me aceptaba. No escuché una voz con oídos, no hubo palabras en el aire, pero el mensaje llegó claro: no es tu hora. Lo supe entero, sin dudas, sin explicación, y justo después fui lanzado hacia atrás, con una velocidad brutal, como si el universo me escupiera de regreso. La luz desapareció, el túnel se cerró, el zumbido se cortó de golpe, y sentí otra vez mi pecho. Un golpe, un tirón, un regreso violento al cuerpo. Abrí los ojos de golpe, me incorporé jadeando. El corazón me martillaba, la piel estaba helada. La habitación era la misma, pero yo ya no era el mismo. Me levanté de la cama tambaleando, y fui directo al cuarto de mis padres. Recuerdo el pasillo oscuro, mis pies descalzos, la respiración rota, y una certeza absoluta ardiendo dentro de mí. Entré y les dije lo único que podía decir: he visto a Dios. No salió bien. No encontraron sentido en mis palabras y tal vez pensaron que deliraba. Tal vez tenían miedo. Yo también lo habría tenido. Pero para mí era más real que la cama. Más real que mi cuarto. Más real que mi propio nombre. Durante días caminé como un extraño. Todo parecía apagado, plano, lejano, como si hubiera vuelto de un lugar verdadero, y esta vida fuera apenas una sombra. No podía hablar con nadie. Nadie entendía lo que yo sentía. Me fui cerrando por dentro,
Perdí mi trabajo de verano. Me alejé de muchos. Y empecé una búsqueda que nunca terminó. Quería entender qué me pasó aquella noche. Si morí por un instante. Si toqué el borde de otra existencia. O si el alma realmente puede salir del cuerpo. Solo sé lo que viví. Salí de mí. Atravesé la oscuridad. Escuché ese zumbido eterno. Vi un universo hecho de luz. Y alguien o algo me devolvió. Desde entonces, le temo menos a la muerte. Y mucho más a vivir dormido. Porque una vez estuve allá. Y nada en este mundo se siente igual. Entré al quirófano, pensando que sería una cirugía más. No imaginaba que iba a morir esa mañana. Recuerdo el frío de la sala, las luces blancas sobre mi cara, las voces tranquilas del equipo médico. Luego, la anestesia empezó a subir por mi brazo. Todo se volvió lento, pesado, lejano, y de pronto desperté en otro lugar. No abrí los ojos, porque no sentía tener ojos. No tenía cuerpo. No veía paredes ni techo. Solo había oscuridad total. Negra. Inmensa. Sin fin. Aún así, yo me movía. O tal vez, flotaba. Era una sensación extraña. Como ir suspendido dentro de la nada. Esperé sentir miedo. Pero el miedo nunca llegó. Eso fue lo primero imposible. Yo estaba en la nada absoluta y me sentía en paz. Una paz tan profunda que todavía hoy me cuesta explicarla. No había dolor, no había ruido, no había prisa, solo calma, calma pura, como si todo el peso de mi vida hubiera caído. Entonces escuché una voz detrás de mí, una voz que conocía desde niño, una voz que no oía desde hacía años. Era mi padre. Mi padre había muerto 10 años antes. Aún así su voz era clara, cálida, firme, viva. Me llamó como cuando yo era joven, con esa cercanía suya, con esa seguridad que siempre me calmaba. Quise girar hacia él, y en ese instante todo cambió. La oscuridad explotó en luz. No una luz que lastimara, no una luz dura de hospital. Era una luz viva, suave, inmensa, llena de amor. Y ahí estaba él, sonriendo, esperándome. Mi padre, pero no como murió, no enfermo, no cansado, no roto por la diabetes. Lo vi joven, tal vez de unos 30 años, fuerte, sano, lleno de vida. Y entonces noté algo que me dejó sin aliento. Tenía sus piernas, las dos. Estaba completo otra vez. Yo era el viejo, y él parecía más joven que yo. Eso me golpeó muy hondo, pero no con tristeza, sino con alivio, con un alivio inmenso, como si el universo me mostrara una verdad, que nada se pierde del todo. Nos acercamos sin caminar, sin tocar el suelo. No había suelo, no había arriba ni abajo, solo esa luz maravillosa alrededor, y nosotros dentro de ella. Me sentía ligero como una pluma, como si nunca hubiera tenido huesos, ni edad, ni heridas. Hasta el aire se sentía limpio. Aunque no sé si era aire, era pureza. Eso es lo más cercano que puedo decir. Él me miró con tanto cariño, que sentí algo romperse dentro de mí. Toda la dureza, todo el cansancio, toda la tristeza guardada, se fue en un segundo. Hablamos, y también nos reímos. Eso nunca lo olvidaré. No fue una visión muda, no fue un sueño borroso, fue real.
más real que muchos días de mi vida. No recuerdo cada palabra, y eso me desespera a veces. He intentado traerlas de vuelta durante años, pero las frases exactas se fueron. Lo que no se fue es la sensación, la certeza de haber estado con él, la verdad de su presencia, la forma en que me hacía sentir seguro, amado, en casa. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Allí el tiempo no parecía existir. Podían ser segundos o siglos. Nada apuraba nada. Yo habría querido quedarme, sin duda, sin mirar atrás, porque jamás me sentí tan pleno. Entonces, su rostro cambió apenas, no de tristeza, sino de decisión, como quien sabe algo que yo aún no sé. Me miró directo y me dijo: «Bueno, hijo, ya te veré». Sentí esas palabras en todo mi ser, no solo en mis oídos, no solo en mi mente, en todo. Luego extendió su mano y tocó mi hombro. Ese contacto fue imposible de olvidar. Fue real, firme, lleno de amor. Y en el instante siguiente, todo desapareció. La luz se apagó. Mi padre se fue. Y regresó la oscuridad. Pero esta vez fue distinta. Ya no era calma inmóvil. Ahora había movimiento brutal. Salí disparado hacia atrás, a una velocidad salvaje, como si algo me arrancara de allí. Escuché un viento feroz, un rugido seco, como viajar por un vacío inmenso, sin poder detenerme, sin poder elegir. Solo iba de regreso, cada vez más rápido, hasta que todo se detuvo de golpe. Y no hubo nada. No sé cuánto pasó después. Tal vez segundos, tal vez más. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos de verdad. Había luces otra vez, pero esta vez eran frías, médicas, duras. Sentí mi cuerpo como una piedra, pesado, torpe, ajeno, como si volver a entrar en él hubiera sido una mala noticia. Vi al cirujano junto a mí. Me preguntó cómo me sentía. Yo apenas podía responder. Entonces se rió un poco y dijo algo que jamás olvidé: «Eres un hombre con suerte. Aprovéchala bien». Después vi a mi esposa acercarse. Su cara estaba llena de miedo y alivio. Le dije que había hablado con mi padre. Ella empezó a llorar. Y mi memoria se corta ahí. Hasta el día siguiente, con el paso de las horas y luego de los días, entendí que aquello seguía vivo en mí. No se desvanecía como un sueño. No perdía color. No se rompía en pedazos. Seguía entero, ardiendo en mi memoria. Cada vez que pensaba en ese lugar, lloraba de alegría. No de pena, de alegría pura, porque había sentido algo perfecto, algo que aquí no existe igual. 10 días después, supe la verdad. Me la contaron en privado. Durante la cirugía morí en la mesa. Mi presión cayó demasiado y me perdieron por un poco más de un minuto. Luego me reanimaron. Cuando escuché eso, todo encajó. La oscuridad, la luz, mi padre, la despedida. No había sido una fantasía cualquiera. No había sido un simple sueño. Muchos creen que fue la anestesia o las drogas del hospital. Yo los entiendo. Desde fuera suena fácil decirlo, pero yo sé lo que viví. En 10 años, desde su muerte, mi padre nunca apareció en mis sueños, ni una sola vez. Y los sueños se sienten distintos. Se rompen al despertar. Se vuelven humo. Esto no. Esto quedó grabado en mi alma, como fuego, como verdad.
No soy un fanático religioso. Nunca lo fui. No me aferro a dogmas, ni a discursos ajenos. Pero desde ese día, soy más espiritual, más sereno, más consciente. Y algo cambió para siempre. Ya no le tengo miedo a la muerte. Ninguno. No porque quiera irme pronto, sino porque sé que no termina todo. Sé que hay algo más. No puedo probarlo con las manos, pero lo viví con todo mi ser. A veces me vuelve loco no recordar cada palabra de mi padre. Quisiera retener cada sílaba, cada gesto, cada matiz de su voz. Pero quizá no era eso lo importante. Quizá el mensaje verdadero era otro. La paz, el amor, la certeza. Él estaba bien. Más que bien. Y por un instante, yo también estuve allí. Desde entonces camino distinto. Respiro distinto. Miro a mi esposa distinto. Miro la vida con más calma, con más gratitud. Porque sé que estuve al borde final. Y al otro lado no encontré terror. Encontré a mi padre sonriendo, esperándome en la luz. Y todavía siento su mano sobre mi hombro.